Trascendido. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 20 de octubre de 2023. Es viernes. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Y cuando Alejandro Encinas despertó, los militares seguían ahí. Sea que haya renunciado o que lo hayan renunciado como subsecretario en materia de derechos humanos, se considera un triunfo para la Secretaría de la Defensa con la que estaba enfrentado. Por la naturaleza de su cargo en la Secretaría de Gobernación, Encinas tuvo roces con el ejército debido a violaciones a garantías individuales, desapariciones y, por supuesto, el caso Ayotzinapa, en el que también salpicó a Omar García Harfuch. El paso de Alejandro Encinas a la campaña presidencial morenista se ve más como graciosa huida que como un ascenso. El que sí se colgará otra medalla en el pecho será el general Luis Crescencio Sandoval. Por cierto, que a la subsecretaría de Gobernación llega Arturo Medina, quien colaboró con Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, precisamente atendiendo problemas de gobernabilidad. Habrá que ver si se va a dedicar a cerrar todos los expedientes que dejó abiertos Encinas, si estará para ayudar frente a los problemas que surjan en la campaña, o las dos cosas. En la disputa con Estados Unidos por el maíz transgénico, el gobierno mexicano fichó a un abogado de primer nivel como Hugo Pérez Cano, de larga trayectoria en negociaciones comerciales. Sin embargo, Washington decidió sacar la artillería pesada, pues su representante es Jan E. Kalicki, que dentro de los rankings del arbitraje internacional está en lo más top de los tops. No más para darse una idea. Año tras año aparece en la categoría Banda 1, que se refiere a los árbitros más solicitados a nivel mundial. Y de hecho, 2 años consecutivos sostuvo un nivel arriba como la única árbitro estrella. Ha sido nombrada 5 veces abogada del año en su materia. Y Who's Who Legal la incluyente anualmente en su lista élite. Además de que Global Arbitration Review la nombró a nivel mundial la árbitro mejor preparada y con mayor capacidad de respuesta en el 2017. Así que va a estar difícil que Kalicki se deje convencer por los otros datos de la 4T. Ahora resulta que los y las consejeros del INE se confundieron al votar y no pudieron establecer el tema de la paridad de género, por el cual los partidos políticos tendrían que presentar cuando menos 5 candidatas a gobernadoras en las elecciones del 2024. Según dijeron, sin querer queriendo, se les hizo bolas el engrudo y desecharon la propuesta. Los partidos políticos seguramente les mandaron flores para agradecerles ser tan atolondrados. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. ¿Salió barato sofocar la rebelión marcelista? Nos cuentan que a los diputados ebrardistas, Morena les concedió reducir el impuesto que se aplica a los ahorradores, ya que el proyecto de ley de ingresos planteaba cobrar el 1.448%, pero con la intervención de los legisladores afines al ex canciller Marcelo Ebrard, quedó en 0.5%. Y así, todos felices. Los marcelistas tienen por fin una victoria que presumir, y Morena concede poco y logra que no se salgan del redil. Los que no estarán satisfechos serán los ahorradores, que perderán más del 0.15% que venían pagando hasta ahora. Morena establece la cláusula Mejía contra las traiciones. Nos comentan que en la dirigencia nacional de Morena han dicho que no permitirán una traición más al movimiento. Por ello, hicieron firmar
nuevamente a los aspirantes que buscan alguna coordinación estatal, lo que equivale a ser el virtual candidato a la gobernatura en los 9 estados que estarán en juego en 2024. Nos explican que la carta compromiso que firmaron todos y todas las contendientes que serán medidos, se estipula que se comprometen a aceptar sin condiciones los resultados de las encuestas y trabajar por la unidad, pero sobre todo se comprometieron a no ser vulgares ambiciosos y respetar la máxima del partido, que lo que importa no son los cargos, sino los encargos. ¿Será que al pensar el contenido de la carta antitraición les vino a la mente el nombre de Ricardo Mejía Verdeja? La advertencia está hecha, nos dicen. El fallo del INE que impidió que 5 mujeres sean candidatas a gobernadoras. Ayer, durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, funcionarios del órgano electoral aseguran que la consejera presidenta, Guadalupe Tadei Zavala, defendió de manera férrea el acuerdo que obliga a los partidos políticos a postular 5 mujeres para las 9 gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de 2024, a fin de garantizar la paridad de género, aunque aseguran que algunos excesos de experiencia y protagonismos no permitieron la aprobación del acuerdo. Nos hacen ver que se presentará pronto un nuevo proyecto de acuerdo y todo indica que esta vez sí será aprobado para que sean 5 las mujeres que deban competir por un igual número de gubernaturas. El compromiso de doña Guadalupe, aseguran, es llevar a buen puerto el proceso electoral más complejo de la historia, rompiendo inercias e intereses creados. Encinas asegura su futuro político. ¿Ilegal? Con su salida de gobernación y su entrada a la campaña de Claudia Sheinbaum, nos cuentan que Alejandro Encinas tal vez aseguró su futuro político, pero ¿quién sabe si es legal? Don Alejandro logró quedar mal con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, con el GIEI y con el ejército, con el exfiscal especial del caso y hasta con el presidente López Obrador. Además de quedar como el cohetero, nos aseguran que se le vienen denuncias penales acusado de exceder sus facultades legales y actuar como ministerio público. Al final, dejó la nueva versión del caso casi idéntica a la verdad histórica, con la diferencia de que liberó a criminales de Guerreros Unidos que participaron en la desaparición de los jóvenes y encarceló al que los investigó, al exprocurador Jesús Murillo. Lista de plurinominales para obtener fuero, le auguran los malpensados. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Alto perfil del nuevo subsecretario. Optó el presidente López Obrador por un perfil preparado para ocupar la subsecretaría de Gobernación que dejó vacante Alejandro Encinas. Se trata de Arturo Medina Padilla, quien además de ser maestro en Derecho, catedrático de la UNAM y hasta ayer procurador fiscal, empezó desde abajo y fue incluso colaborador de la actual secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Ahora le toca estar presente diario en las reuniones del gabinete. Morena invita a Piña al Senado. Convocada está la presidenta de la Suprema Corte y del Poder Judicial, Norma Piña, al Senado para defender los fideicomisos de la discordia. El vocero de la bancada de Morena, César Cravioto, le giró la invitación para entablar un debate sobre esos fondos que el Ejecutivo Federal considera privilegios de alta burocracia. 3 expertos resolverán controversia. Son 3 reconocidos especialistas los que resolverán la controversia entre México, Estados Unidos y Canadá sobre el maíz transgénico. El panel, en el marco del TEMEC, lo presidirá el suizo Christian Herberli, experto en comercio internacional, y estará acompañado por el mexicano Hugo Perezcano Díaz y la estadounidense Jan E. Kaliki. Exhiben la división.
se evidenció la división en el Consejo del INE, con el dictamen para obligar a los partidos a postular a 5 mujeres y 4 hombres a las elecciones para gobernador de 2024. Las diferencias del grupo de la presidenta Guadalupe Tadei con el de Dania Rabel, Claudia Zavala, Carla Humphrey y 3 más generaron confusión y ahora convocarán a una nueva sesión. Taboada es el primero. Fue el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, el primero en solicitar licencia para buscar la candidatura del Frente Amplio a jefe de gobierno. En los próximos días harán lo propio el de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, y la de Álvaro Obregón, Lía Limón. Y en el caso de Sandra Cuevas de la Cuauhtémoc, en estos días termina la licencia que pidió por 16 días. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. Delfina Gómez es la primera mujer en gobernar el Estado de México. También es la primera ejecutiva mexiquense de un partido distinto al PRI, y la primera mandataria que ha sido líder sindical de maestros. Por eso, no fue raro el caluroso recibimiento que recibió de los delegados del CEMSEM al inaugurar el Consejo Estatal de los Mentores Mexiquenses. Por eso tampoco extrañó que la gobernadora Delfina dijera que lleva en su corazón a los maestros. Quien ya no lleva en el corazón al CEMSE es el PRI, que se desmorona. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que en la atropellada sesión del INE, en la que una confusión echó por la borda el acuerdo para garantizar la paridad de género en los 9 gobiernos en disputa en 2024, todos echaron la bolita. Guadalupe Tadei reclamó a Claudia Zavala por presentar una propuesta de engrose 40 minutos antes de la sesión, pero ésta se defendió diciendo que fueron 2 horas y tundió al secretariado encabezado por Rosa María Bárcena por no haber circulado a tiempo la propuesta. En tanto, Dania Rabel acusó de chicanada el error que derivó en la votación en contra e increpó a Kip Espadas por llamarla clasista. Trascendió que después de la discusión previa en el Senado para decidir si la minuta que extingue 13 fideicomisos del Poder Judicial se enviaba a 2 comisiones más para su discusión, la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, ya prevé una sesión larga y un debate intenso en el Pleno, e incluso garantizó el derecho de todos los legisladores que deseen participar. Los que tengan que hablar, el tiempo que tengan que hablar, y hasta que nos amanezcamos, si así lo desean. Ya veremos. Trascendió que de hombre todopoderoso en el equipo de Cuauhtémoc Cárdenas y 2 veces con AMLO en la capital y en gobernación, incluso ex jefe de gobierno en 2005, Alejandro Encinas dejó tirado el changarro para acabar de acarreador, a juzgar por la bienvenida que le dio Claudia Sheinbaum desde Zacatecas, donde dijo que el ex subsecretario le ayudará a incorporar a mucha gente. En tanto, Luisa María Alcalde designó a Félix Arturo Medina como relevo en derechos humanos de Bucareli. Trascendió que el que se avivó en el financiamiento de su campaña interna es Hugo López-Gatell, pues ya lanzó una plataforma para que sus simpatizantes le donen hasta 5,000 pesos para costear sus recorridos y propaganda en busca de ser el abanderado morenista en Ciudad de México en 2024. Y de paso dio un rozón a sus compañeros, al afirmar que él no hace politiquería con la compra de costosas campañas publicitarias en lonas, bardas, panfletos y espectaculares. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Se desvive David Monreal por Sheinbaum. ¿Y la inseguridad? El que se desvivió por ser un buen anfitrión, nos platican, fue el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, de Morena,
pues anduvo todo presuroso en el aeropuerto para ser el primero en darle la bienvenida a la precandidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum, acompañarla al municipio de Jerez y presumir que comió con ella unas gorditas de horno. Sin embargo, sus actos no fueron del agrado de todos, pues varios reprocharon a don David que en lugar de su caballerosidad debería sentir pena de que nuevamente Fresnillo y la capital están en el primer y tercer lugar de la medición del INEGI de ciudades con mayor percepción de inseguridad. Luz de la calle, oscuridad de su casa. La propuesta a padres de Devani. Con el canto de las sirenas en el oído, nos cuentan, están en Nuevo León Mario Escobar y su esposa Dolores Basaldúa, padres de la joven asesinada Devani, pues recibieron la invitación para ser candidatos a una diputación local o federal en los comicios de 2024. Nos detallan que don Mario y doña Dolores no han querido echar de cabeza a los partidos que los invitaron, pero sí analizan las propuestas porque aseguran que su prioridad es encontrar justicia para su hija, aunque varios aseguran que las voces misteriosas les hablan muy bonito sobre la oportunidad para que puedan influir en decisiones de políticas públicas y no se repitan casos como el suyo, a cambio de recibir un buen caudal de votos. A ver si no aplican la de la mejor manera de liberarse de la tentación es caer en ella. Amistades peligrosas. La que sacó las uñas y prepara una férrea batalla legal en Morelos, nos comentan, es la senadora Lucía Mesa Guzmán, de Morena, tras no quedar en las mediciones de su partido para definir al candidato o candidata de su partido a la gobernatura. Nos explican que gran parte de su exclusión se debe al beso del diablo que recibió por parte del fiscal estatal Uriel Carmona Gándara, quien se pronunció públicamente a su favor, echándole hartas flores, lo que alertó a varios que la ubicaron como alfil del exgobernador Graco Ramírez del PRD. E incluso algunos militantes enviaron su queja al ser morenista para cerrarle el camino, y así pasó, se quedó como su compañero de partido Marcelo Ebrard. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Lluvia de licencias de alcaldes de oposición. Nos cuentan que con la licencia al cargo que el Congreso de la Ciudad de México avaló al alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, para que se separe 41 días de la demarcación para competir en el proceso interno del PAN-PRI-PRD para elegir su candidato a la jefatura de gobierno en 2024, se le sumará el edil de Coajimalpa, el priista Adrián Rubalcaba, quien anunciará que pedirá licencia el próximo 26 de octubre, día en que dará su informe de gobierno, pero el efecto será a partir del 30 de octubre. Hay más aspirantes que han levantado la mano. Sandra Cuevas de Cuauhtémoc y Lía Limón de Álvaro Obregón, ¿se sumarán? Por cierto, ayer corrieron versiones de que el 24 de octubre se dará a conocer el método de selección de los opositores. Y avanza la propuesta de que sean 2 por partido político. La pelea no es dentro de Morena, sino afuera con la derecha. En la reunión que tuvo este miércoles la líder de los Comités Nacionales de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, con la militancia capitalina, nos dicen que el mensaje de la exjefa de gobierno capitalino fue claro. La pelea no es interna, y pidió a las corcholatas que aspiran a ser líder de la transformación en la capital, que no se ataquen entre ellas, pues el tema es hacia afuera, para que no avance la derecha. Varios de los asistentes nos aseguran que el llamado fue a la unidad y que no haya problemas con los nuevos cuadros que se quieren sumar al movimiento. Por eso, nos comentan, fue que circularon las fotografías donde se ven los 5 que participan en las encuestas, pero en especial la imagen sonriente del exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch,
y la edil con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada, quienes en realidad son los dos con posibilidades. Alistan operativo emergente en la línea 9. Nos cuentan que la Secretaría de Movilidad que encabeza Andrés Layuz comenzó con la implementación del servicio emergente de apoyo ante el cierre próximo de la línea 9 del metro del tramo Pantitlán a Ciudad Deportiva, con la puesta en operación de una nueva ruta de RTP que pasará por la Estación Agrícola Oriental, línea A del metro, hasta la Estación Lázaro Cárdenas de la línea 9. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Continúa el chapulineo. En el Senado, la bancada mayoritaria de Morena podría perder uno de sus escaños, ya que la senadora Lucía Mesa, nos comentan, podría saltar a la bancada de Movimiento Ciudadano. La legisladora está inconforme porque la dejaron fuera de la selección del candidato de Morena a la gubernatura de Morelos por sus supuestos vínculos con el fiscal Uriel Carmona. Mesa, quien antes estuvo en el PRD, ha dicho que estará en la boleta en la elección en 2024 para elegir a quien sustituirá a Cuauhtémoc Blanco en la gubernatura morelense. Veremos. Se retan a duelo en San Lázaro. Ayer la Cámara de Diputados parecía el viejo oeste, con pistoleros retándose a duelo a la menor provocación. Legisladores de Morena y del PAN desempolvaron casos polémicos y se enfrascaron en acusaciones en las que salieron a relucir Ignacio Mier y Jorge Romero, sendos líderes de bancada. El poblano Mier retó al exalcalde de Benito Juárez a que los dos pidan licencia y sean investigados por la autoridad. El panista por el caso del cártel inmobiliario y él por presuntas pesquisas de la UIF. Intervino el diputado panista José Elías Lija, autor de las acusaciones contra Mier, y retó al coordinador Guinda a que ambos no solo dejen su curul, sino que renuncien a cualquier candidatura para encarar sin fuero las acusaciones en su contra. Ya mejor pónganse a dictaminar, ¿no? Inquietud entre senadores guindas por tema fideicomisos. El miércoles se votará en el Senado el fin de los fideicomisos del Poder Judicial, y hay preocupación en la bancada de Morena. No es por falta de consenso, sino porque algunos senadores se van a sus estados y les da pereza quedarse un día más en la Ciudad de México. Molestos están los morenistas Ovidio Peralta, Antares Vázquez y Ernesto Pérez Astorga. Se les hace muy pesado ir a lo único que se les pide, a apretar el botón para votar. Tremendo trabajo. Brotan cuestionamientos en el entorno de Brugada. Conforme avanza la contienda morenista en la Ciudad de México, reviven los señalamientos en torno de presuntas irregularidades del aspirante Clara Brugada, detectadas por la Contraloría durante su primer año de gobierno en Iztapalapa. Y no solo de ella, también el equipo que la rodea. Es el caso de los cuestionamientos hacia Francisco Chiguil, coordinador de la campaña de Brugada, en cuya gestión en Gustavo Amadero se han detectado gastos cuestionables por más de 33 millones de pesos en el mantenimiento de albercas. O el caso de Raimundo Martínez Vite, exalcalde del Tláhuac, quien dejó inconclusa la reconstrucción del mercado Zapotitlán y enfrenta acusaciones de presuntos desvíos. O la alcaldesa de Milpa Alta, Judith Venegas, quien ha sido objeto de cuestionamientos por su extensa lista de bienes inmuebles. Así, las críticas al llamado Grupo Utopía. Honran memoria de Gustavo A. Madero. Ayer se develó en el muro de honor del Senado la inscripción en letras doradas de las leyendas Gustavo A. Madero, Adolfo Basó, Francisco Villa, general revolucionario del pueblo y la resistencia heroica de Puebla, marzo, abril y mayo de 1863. En la ceremonia solemne llamó la atención la intervención de Manuel Guerra de Luna, quien habló en representación de los descendientes de Gustavo A. Madero, al señalar que Madero y Basó fueron asesinados por militares, no por revolucionarios,
por lo que alertó: la mejor forma de hacerle honor a estos grandes pensadores es evitar que se instaure dictaduras militares. Que cada quien interprete sus palabras. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 20 de octubre de 2023. Tenga usted un excelente día y un estupendo y relajado fin de semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que se mantenga informado a lo largo del día a través de nuestro portal en www.cconoticias.info. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda.